Sí. Bueno, hola, Marcelo. Continuamos contigo en esta transmisión. Vamos a continuar con Marcelo Bogado, quien va a presentarnos un poco el contenido, los objetivos de su trabajo sobre los indígenas, sobre un tema, una nueva categoría, digamos, para entender un fenómeno actual, pero que tiene una raíz histórica, que son los indígenas de ciudad o los indígenas de la ciudad. Marcelo Bogado, bienvenido, escuchamos. Sí, bueno, antes que nada, felicitaciones a los organizadores del dossier, a la gente de la revista Tella Historia y bueno, entonces yendo al tema, este artículo es el resultado de, digamos, los principales resultados de una investigación financiada por CONACYT que se llamaba Ser indígena en la ciudad, que fue hecha en el año 2019 y bueno, entonces aquí condenso los principales resultados en el artículo y yendo al contenido del artículo, está dividido en tres partes. En la primera parte, que se llama Una política de negación, muestra un poco lo que fue el contexto a partir de las políticas del Estado paraguayo con respecto a la migración indígena que se fue dando a partir de los años 2000 aproximadamente, sobre todo con los pueblos Abá guaraní, Mbudá guaraní, en la región metropolitana de Asunción. Y eh, de a poco se fue consolidando una política que se puede llamar la política de devolverles a sus comunidades, que básicamente era subirle a la gente en camiones, llevarle a las comunidades de origen en el campo, y al poco tiempo la gente volvía nuevamente a la región metropolitana de Asunción. Hubo un famoso asentamiento que estaba en aquel Hotel Bourbon, kilómetro 12 en Luque, donde siempre se le llevaba a la gente al campo, volvía nuevamente. Entonces, eso se dio porque desde el Estado paraguayo se consideraba que las comunidades indígenas no tenían derecho a vivir en las ciudades, los indígenas no tenían derecho a vivir en la ciudad, sino que tenían que estar en el campo. También se dieron otra serie de cosas, como por ejemplo no se le daba reconocimiento a los líderes, también hubo mucho, el Estado fue reacio a darles tierras tituladas a las comunidades indígenas urbanas, y bueno, una serie de cosas. En la segunda parte, sobre el contexto histórico y motivos de la migración, analiza un poco las teorías que se estuvieron manejando sobre esta migración, sobre todo de esta migración de los Mbudá y los Abá, donde desde la prensa y también ciertos cientistas sociales se, se puso la teoría de que los indígenas venían a las ciudades por ser desplazados del modelo agroexportador. Entonces, básicamente, eh, la migración indígena a las ciudades era resultado de la producción del campo, sobre todo de los ojeros. Eh, el Estado paraguayo manejaba también una teoría eh, que se puede decir que su nombre se podría darle como los expulsados de las malas condiciones, por las malas condiciones existentes en las comunidades de origen. Entonces, básicamente, la teoría sería que la gente vive mal en sus comunidades de origen, entonces por eso viene a la ciudad, y que habría que llevarla a las comunidades de origen y también ver la forma de mejorar ahí las condiciones de vida. Esto se trató de hacer, pero no resultó. Eh, yo propongo como una explicación de que existen ciertas condiciones en cierto momento de la historia de estos pueblos que hicieron que para la gente sea atractivo emigrar a las ciudades. Entonces, por citar uno de los ejemplos, en el caso de los Macás, quienes luego de la guerra del Chaco, de la mano del general ruso Iván Belayev, se instalaron en las inmediaciones de Asunción y usaron su imagen de indígenas, de primitivos, vendiendo artesanía, haciendo algunas representaciones teatrales. Y a partir de eso, ellos se instalaron en las inmediaciones de Asunción. En la tercera parte de la cultura, en el contexto urbano, entonces, yo tomo dos elementos con respecto a la cultura indígena en el contexto urbano. El primero, lo que llamo tensión identitaria, que los individuos pertenecientes a estos pueblos
se encuentra por un lado con algunas personas que digamos, se aferran a vivir lo más fiel posible las tradiciones y otros que buscan adaptarse. Entonces, por eso es que las personas muchas veces se encuentran en esa tensión entre la tradición o la modernidad, digamos. Y también la cuestión de la mirada externa de la sociedad envolvente, que también le atribuye mayormente a los indígenas solamente el espacio rural como legítimo. Entonces también existe una cierta sospecha por parte de los miembros de la sociedad envolvente de que aquellos indígenas que viven en las ciudades ya no son indígenas y que por tanto no deberían de ser tratados como tales y mucho menos tener derechos específicos. Y eh, entonces yo lo que digo también es que existen diferentes voluntades de adaptación con respecto a la sociedad envolvente, que tiene que ver también por un lado con, digamos, la visión predominante que tiene cada uno de estos pueblos con respecto a adaptarse o no, pero también con cuestiones individuales. Con respecto a las expectativas, yo pienso que este tipo de temáticas son importantes para que se comprendan ciertos fenómenos. Eh, bueno, este artículo está bastante resumido y no se explayan muchas cosas, pero de todos modos, para que la ciudadanía también comprenda un poco qué es lo que se está dando en este tema. Y con respecto a esto, considero que hay ciertos temas, ciertos grupos sociales y también ciertos procesos en el Paraguay que están bastante invisibilizados o no suficientemente abordados desde las ciencias sociales y desde la historia también, como por ejemplo este caso de los indígenas urbanos, las migraciones del campo a la ciudad, por ejemplo, también todo lo que tiene que ver con la conformación de los asentamientos en la región metropolitana de Asunción y cosas por el estilo que se están dando y que probablemente no se está hablando de ellos o no se lo está tomando como temas para investigaciones que podrían ser bastante interesantes. Entonces, para no extenderme, quedamos por aquí. Tu micrófono, Jorge. Gracias, Marcelo. Esperamos que puedan acceder los interesados a tu trabajo en los enlaces de la revista Trilla, ¿verdad? Que está disponible en internet digitalmente. Bueno, nos acompaña ya Víctor Wagner Neto de Oliveira. ¿Qué tal, Víctor? Bienvenido. Graças, Jorge. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estão me ouvindo, Jorge? Sim? É um prazer estar com vocês aí. Houve uma confusão aí no horário, que eu fiz a confusão, mas tudo bem, estamos acompanhando aí. Obrigado pelos autores, pela contribuição à revista Trilhas da História. Obrigado por participar conosco aqui. É importante para nós do Brasil divulgarmos a história social do Paraguai, de autores paraguaios, mas também brasileiros. E para nós que temos uma aproximação muito grande com a história paraguaia, especialmente aqui para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que é de onde nós falamos, né? A revista Trilhas da História é da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Três Lagoas, próximo aí do Paraguai, e essa história nos interessa muito, como toda a história, mas especialmente essa pelas relações históricas que nós temos com a nação paraguaia e o povo paraguaio. É um prazer tê-los aqui. Jorge. Víctor, continúa con nosotros, después nos explicas el objetivo de la revista, el próximo llamado que están haciendo también, por si hay gente que quiera participar. Bueno, me toca a mí comentar un poco el trabajo que también presento o incluyo dentro de esta publicación sobre historia social del Paraguay. Bueno, como alguien ya lo decía en esta exposición, a veces nosotros vamos encontrando documentos, sobre todo en el archivo,
lo ponemos en una carpeta y lo decimos, bueno, esto en algún momento nos puede servir para otro tema o para continuar una línea de trabajo. Y en ese sentido, yo trabajo mucho el tema de las postas, de la carrera de postas o de la carrera del correo oficial, por decirlo, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX. Y en ese camino de la investigación, de buscar documentos sobre las carreras de postas en el Paraguay, me encuentro también con personas, o sea, encuentro en los archivos que oficiaban de postillones personas jóvenes de tez oscura, que se conoce, digamos, y que aparece muy repetidamente en los textos como pardos, ¿sí? Menores, muchos de ellos eran menores, 12, 13, 14 años, pardos, que oficiaban de postillones. Postillón era aquel muchacho que corría la carrera, corría literalmente o subida a un caballo, transportaba la correspondencia de un punto a otro. Y así en esa línea de investigación también me encuentro con pardos, como lo citan los documentos, con personas de tez oscura que cumplían una función para el ejército y sobre todo para el ejército en la construcción de las vías del ferrocarril en el siglo XIX, ¿sí? Mediados del siglo XIX. Y estos pardos o estas personas, que luego voy a explicar, se escapaban de ese trabajo, ¿sí? Entonces, al escaparse o al fugarse de estos, entre comillas, empleos o trabajo forzado, se iniciaba un proceso de búsqueda de estas personas. Y para la búsqueda de estas personas había que emitir un comunicado a toda la región, a las ciudades, a los pueblos, a los jefes políticos, a los delegados, para que puedan ser localizadas. Y esos comunicados son conocidos como los datos de filiación. Los datos de filiación traen por escrito las características de estas personas, las características faciales, características corporales y las características de las vestimentas que llevaban para que puedan ser localizadas. Entonces, al recuperar estos datos de filiación de 7 casos de soldados y reos, desertores y fugados entre 1862 y 1865, encontramos adjetivos de color o colores aplicados a estas personas como para distinguirlas. No, y así encontramos que el color, que el pardo no es solo un color, sino es la denominación de una casta social, ¿sí? El pardo en esta época determina una casta social, generalmente de una persona de una tez más oscura, vamos a poner entre comillas esto, que el paraguayo normal. Entonces aquí nos empezamos a ver cuál era el color del paraguayo o paraguaya, cuál es el color del pardo, que no termina a ser del todo negro, pero tampoco del todo blanco. Y así se construye una que yo le llamo una colorimetría, es decir, una graduación de colores que van desde el más oscuro al más claro, pero que denotan las características sociales, por sobre todo, o de la condición social de esa persona, soldados y reos en los casos que yo analizo, ¿verdad? La colorimetría puede ser una técnica para poner a prueba la hipótesis del oscurecimiento de la tez del paraguayo y la paraguaya. Porque los libros, o sobre todo la historiografía nacionalista clásica, nos dicen que el paraguayo y la paraguaya no tuvo mezcla con el negro, o no se mezcló en la fusión o en el origen con el negro o con la negra, o con la persona de tez más oscura, o con el pardo o con la parda. Sin embargo,
podremos aproximarnos a esta hipótesis de que sí, en la formación del color del paraguayo o la paraguaya, hay posiblemente una fusión, una mezcla con el pardo o con la parda, con el negro, y que podría desmontar la tradición nacionalista de que el mestizo del criollo paraguayo es original, vamos a llamarle casi puro, entre comillas, en nuestra historiografía. Entonces, esta graduación de colores, sobre todo el adjetivo pardo, encontramos que no solamente es una característica del color de la piel, sino que permanece transversal como una casta social, como resultado de la mezcla de un blanco con una negra o viceversa, pero también de un negro con una india o viceversa. Y en esa colorimetría no solo vamos a encontrar colores que dicen dorado, que dicen marrón, que dicen pardo, sino también extrañamente encontramos el color aindiado. Aindiado, que me entiendan bien. Aindiado quiere decir que puede ser un pardo mezclado con indio y que le dan luego el color de un indio, porque aindiado significa el color de un indio. Bueno, esto es lo que caracteriza, digamos, el trabajo que presento. El objetivo es ese, ver un poco si podemos confirmar una hipótesis sobre la mezcla o el origen del color del paraguayo que hoy conocemos, o del oscurecimiento de la piel del paraguayo antes que la blancura de la tez del paraguayo. Y esa es un poco la expectativa que quiero compartir con los lectores, encontrar también en estos documentos primarios del Archivo Nacional de Asunción datos que puedan ayudarnos a rescatar, a construir una historia social, en este caso una historia que se desprende o que quiere desprenderse de la historiografía tradicional nacionalista paraguaya. Bueno, ese es un poco el objetivo que comparto. Es conocido esta línea, pero más desde el punto de vista sociológico, como colorismo, ¿sí? El colorismo sería también como los colores que se aplican para significar o distinguir a una persona en su condición social con relación a otra condición social superior a ella, ¿verdad? Pero aquí, más que entrar en un análisis sociológico, aplicamos la técnica de la colorimetría, es decir, tratar de entender por qué esas graduaciones de colores se aplicaban para distinguir a una misma persona que en su condición social o era esclava o estaba saliendo de la esclavitud o era un liberto, en definitiva era un pardo. Bueno, ese es el trabajo que presento en la revista Trillas. Bueno, Víctor, quisiera a continuación que pudieras compartir con nosotros cómo surgió la idea de la revista. También tenemos la colaboración de compañeros, de compañeras, son dos mujeres que colaboran también de Brasil, que forman seguramente parte del ámbito académico de tu universidad. Bueno, si pudieras comentarnos un poco el objetivo central de la revista y luego lo que viene a continuación, ¿sí? Bueno, a revista, ela surge periódico em 2011. Existe uma revista que existe, portanto, desde 2011. Hoje é uma das principais revistas aqui em história aqui do Mato Grosso do Sul, né? As universidades e os cursos de história, pós-graduação ou não, eles, no Brasil, geralmente eles publicam periódicos, né? Tem periódicos para publicar artigos não só produzidos pelos docentes e estudantes da própria universidade, mas também de fora. E com esse espírito que a gente resolveu lançar essa revista em 2011, em parcerias diversas aqui com outros colegas, com colegas professores, pesquisadores de outras universidades, e hoje ela é uma revista que circula bastante no Brasil, né? Especialmente aqui na nossa região centro-oeste do Brasil. Já tivemos dossiês organizados por colegas pesquisadores de Portugal, também de outras universidades brasileiras, e é a primeira vez que a gente tem
um dossiê organizado por colegas pesquisadores do Paraguai ou de outros países da América Latina, né, nesse caso. Para nós é importante porque qualifica a revista como esse meio de divulgação de pesquisas, não só na área de história, né, mas como o nosso curso aqui é de licenciatura em história, dialoga muito com a educação, né, formação de professores, mas também com a sociologia, áreas próximas da história. Ela é uma revista também que valoriza a produção acadêmica desde os anos iniciais, né, dos estudantes da graduação. Nós temos uma seção na revista que é dedicada para os estudantes de graduação publicarem também artigos científicos de iniciação científica, né? Tem seção também de resenhas e de demonstração de fontes, apresentação de fontes para a história. O corpo docente aqui da universidade que administra e coordena essa revista. Então, a cada 2 anos, mais ou menos, passa a responsabilidade para algum coordenador, para algum docente aqui coordenar os trabalhos da revista. Eu já fui o responsável editorial pela revista há cerca de 2 anos, hoje é um outro professor, professor Luiz Carlos Bento, em transição para a professora Cíntia Crescêncio, que está como editora da revista, e ela é semestral, portanto, são 2 números por ano, né, que tem a revista, e a cada número nós temos um dossiê organizado por professores da casa, da própria Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, ou por professores convidados externos, né? Nós estamos agora com um chamado para o dossiê Ditaduras, revisitando o caso brasileiro. Então, é um tema sobre a ditadura civil-militar brasileira, mas não só, né? É o caso brasileiro em foco, mas aí é aberto para artigos que discutam as ditaduras no Cone Sul, as ditaduras na América Latina, ou as ditaduras contemporâneas, né, que nós vivemos, né? Não só a ditadura civil-militar, mas aí a gente chama um foco aí para o caso brasileiro, da ditadura civil-militar. É um tema bastante candente, bastante atual, porque não é algo que no Brasil não é passado, né? É constantemente revisitado esse tema, não só pelos historiadores, pelos pesquisadores, mas pela sociedade como um todo, né? Na conjuntura que nós vivemos de recrudescimento da política, de uma polarização, esse tema é muito presente nos debates políticos brasileiros, nas ruas, né, e no parlamento, a questão da ditadura no Brasil. Portanto, revisitar esse tema a partir desse dossiê é de suma importância, e num ano que a gente tem também da independência, né, do bicentenário da independência do Brasil, né, comemorado agora em 2022. Esse tema da ditadura na história brasileira é sempre um retorno, né, porque nós não vivemos só a ditadura civil-militar, nós vivemos ditadura Vargas, né, outras ditaduras na história brasileira pós-independência no Brasil. Esse dossiê que nós estamos chamando agora, Ditaduras Revisitando o Caso Brasileiro, é organizado pelo Aruanã Antônio de Passos, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o Eduardo Guzmão de Quadros, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás e da Universidade Estadual de Goiás, e do Rodrigo Tavares Godoy, da UNIR. Da mesma forma que nós pensamos esse dossiê da história social do Paraguai, a ideia da revista é oportunizar novas leituras, divulgar pesquisas recentes
sobre a história, e para esse caso da história social do Paraguai, para nós foi uma grata surpresa contar com esses artigos de colegas paraguaios, né, para a gente expandir essa história para além fronteiras, tanto do Paraguai quanto do Mato Grosso do Sul, né, como eu havia dito de início, que é uma história que para nós é muito cara, né? A gente tem que se dedicar, inclusive, mais a compreender a história paraguaia para podermos compreender, inclusive, a nossa história aqui do Oeste brasileiro pelas interfaces, né, dessas histórias. E a história a gente cerca em nacionalidades, em territórios nacionais, mas ela não necessariamente, né, as pessoas, especialmente quando a gente mais recua no tempo, né, se você recuar mais no século XIX, essas fronteiras nacionais elas são muito fáceis de ser transpostas pela história, pela ação humana, e, portanto, a gente não pode se cercar também em histórias de fronteiras. É lógico que a nossa história é escrita muito a partir das fronteiras nacionais, só que a gente não pode se cegar para as inter-relações transnacionais que ocorrem nessas regiões de fronteira. E a revista pretendeu, com esse chamado para o dossiê de História Social do Paraguai, ampliar esse flanco da história, da Trilhas da História para outras, para além fronteiras. Víctor, precisamente quiero recordar que en el dossier de Historia Social del Paraguay también se incluye un trabajo sobre la dictadura de Alfredo Stroessner en Paraguay, 1954-1989, un trabajo que fue preparado por Teresa María Speyer Dulci y Manuela Sampaio da Silva. En realidad, ellas hacen un análisis de una película, de un título de una película paraguaya que se llama Matar un muerto, y que recoge, que se circunscribe, digamos, el film en la dictadura paraguaya. Entonces, queremos recordar que en el dossier se incluye un trabajo también que tiene que ver sobre dictadura y sobre todo sobre los estragos del autoritarismo en el Paraguay, que esperamos no vuelva nunca más. Bueno, eso también está incluido en este dossier. Desde Asunción, Paraguay, Víctor, queremos nosotros agradecerte en nombre también del centro por la invitación y por tu participación en la coordinación de este dossier. Tu artículo se incluye en la presentación junto con, comparten la firma del trabajo con Vicenta Rúa y con Carlos Pérez, que son todos miembros activos del Centro de Investigaciones de Historia Social del Paraguay. Nosotros, bueno, a través de este medio invitamos a todos los que quieran participar en el próximo dossier de la revista Trillas, pero también invitamos a todos aquellos que quieran seguir investigando, incursionando, buscando datos sobre historia social del Paraguay. Nosotros vamos a generar también desde el centro otros espacios de divulgación, así que seguramente a través de nuestras redes vamos a estar avisando eso y animando a que se siga viendo producción sobre el tema, sobre este tema que nos apasiona a todos. Víctor, muito obrigado, muchas gracias. Muito obrigado, Jorge, obrigado aos demais. Né? Só gostaria de chamar a atenção também que a revista, além do dossiê, né, dos artigos do dossiê, ela traz artigos livres, que a gente chama, né, e resenha, tem outros textos ali no mesmo número que saiu o dossiê, e está aberto lá para consulta pública, e esperamos, com isso, contribuir um pouco para a ampliação do saber histórico. Muito obrigado ao CEISP e aos colegas paraguaios que contribuíram com esse número da revista Trilhas da História. É um prazer dialogar com vocês.
Bueno, muchísimas gracias. Nosotros llegamos hasta aquí con la transmisión de este encuentro en el que presentamos los trabajos incluidos dentro de la revista Trillas da Historia. Este dossier especial sobre historia social del Paraguay, cuya edición está publicada ya en la página web de la revista desde diciembre del año pasado. Le invitamos a que lean, estamos abiertos a los comentarios, a las reflexiones y bueno, la invitación abierta a seguir construyendo e investigando sobre historia social del Paraguay. Muchas gracias Marcelo Bogado, muchas gracias Aldo Torres, Viviana Palgalunga, muchas gracias a Carlos, a Fuentes, a José Fuentes, también a Vicente Arrúa, Carlos Pérez y a Víctor, que colaboraron y participaron de este dossier. Nos encontramos pronto, seguro, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias, gracias. Bueno, gracias, un gusto.